Bienvenidos a Energía 21. Hoy nos vamos a dedicar al sector industrial, visto desde la energía. Ocurre que en el mundo las economías más importantes están en recesión o el crecimiento es muy lento, poco significativo. Ya no ocurre lo que acontecía en la década anterior, donde el crecimiento era sostenido y bla, 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 bla. Hoy no, es otra realidad. Frente a esa situación, de la que no escapa Argentina, obviamente, hay industriales que dicen, bueno, frente a la recesión mundial, la ventana de oportunidad estaría en las renovables. La energía renovable genera todo un sector industrial a desarrollar que puede ser el motor de la industrialización. De eso vamos a hablar hoy con algunos actores que nos traen su palabra muy pensada y muy interesante. Pero primero, ¿quién hace posible el encuentro? Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. En Argentina, la industria que genera todos los elementos para que finalmente se monten aquello que va a generar la energía eólica, la solar y las renovables, esa industria está toda integrando un clúster. Y la integran industrias desde el este al oeste, desde el norte al sur del país. Es un número de industriales grande, es un número de industriales que está con muchas necesidad, ganas, deseos de crecer para el país, para la sociedad y de crecer sobre todo para empezar a generar energía como el mundo nos está exigiendo, aprovechando los recursos por los cuales Argentina figura al tope de la lista mundial. Nosotros tenemos un recurso eólico, un recurso solar, y fenomenal, maravilloso. Cualquier otro país más o menos desarrollado con nuestro recurso hubiese dicho, pará, mira, estas son las pautas que tiene Argentina, desarrollemos la energía solar en Argentina, desarrollemos la energía eólica. Le decía entonces que este sector industrial constituye el clúster de los eólicos. Conversamos con quien es su director, el ingeniero Rubén Fabricio. Ingeniero, en un horizonte recesivo en el ámbito industrial, la industria vinculada a las renovables es una oportunidad, una ventaja, una oportunidad. Sí, efectivamente vemos que hay una ventana de oportunidad alrededor del tema de renovables. La licitación que está en marcha del Plan Renovar, en función de la nueva ley de energías renovables, establece claramente, la ley y sus decretos reglamentarios establecen claramente una serie de incentivos para la industria nacional. Entendemos que eso no está plenamente reflejado en el pliego provisorio, pero creemos que y estamos esperanzados que el pliego definitivo sí los contempla, así que eso va a permitir apalancar el desarrollo de la industria nacional. La industria nacional vinculada a las renovables, ¿qué está demandando en cuanto a las políticas públicas que se deben instrumentar? Bueno, básicamente lo que faltaba era un marco normativo claro y previsible, eso la ley lo establece, y la otra herramienta que ha estado ausente todos estos años es el financiamiento, que la ley también establece un fideicomiso para un fondo para el desarrollo de las energías renovables, así que creo que atiende los dos problemas que había. Entendemos que si se perfecciona el pliego definitivo, entendemos que esos objetivos se van a cumplir. El desarrollo de la industria lleva en sí mismo también la generación de empleo. Sí, obviamente, este es un sector mano de obra intensivo que demanda y forma empleo de alta calificación. Para medir el impacto en esta licitación de 1000 megawatts, de los cuales 600 son eólicos, esos solo 600 megawatts eólicos implican la creación de 8.000 puestos de trabajo en la medida que eso se manufactura en la Argentina, ¿no? Así que sí, el impacto es enorme.
Ahora bien, para cubrir la demanda que establece la ley, la fabricación argentina no alcanzaría a cubrir todo lo que exige la ley, de modo tal que la industria argentina entraría en competencia con la industria de otros lugares que llegaría al país. ¿Está previsto que esa industria proveniente de China, por ejemplo, pague un extra por proceder de otro lugar? No, eso la ley no está previsto así. Lo que hay es un régimen de incentivos para los proyectos que integren producción nacional. Y la escala de la industria nacional efectivamente no puede cubrir el 100% de todo el equipamiento, pero sí, por ejemplo, puede cubrir el 100% de todo el equipamiento eléctrico, transformadores, cables, estructuras metálicas, celdas de tensión, interruptores, seccionadores. El 100% de lo que se licitó prácticamente en las torres de aerogeneradores, y sí, en la parte del generador eléctrico propiamente dicho, sí, ahí podría proveer un 20%, digamos, pero entonces, digamos, hay una capacidad productiva hoy ociosa, dispuesta a proveer una parte sustancial, por lo menos en el tema eólico, lo mismo en biogás. De modo tal que falta hablar del financiamiento para que todo esto se destrabe. Bueno, la ley establece un fideicomiso, el Fondo de Energías Renovables, que está establecido en 12.000 millones de pesos para el ejercicio actual, que es un fondeo enorme, digamos, que permitiría apalancar una gran cantidad de proyectos que integren industria nacional. La ley establece que esos fondos deben privilegiar a los proyectos con contenido nacional, así que entendemos que por primera vez aparece un fondo específico para esta actividad. Entonces, finalmente, ¿cómo es el ánimo que tienen hoy los industriales vinculados a las renovables? Bueno, el tema de la aprobación de la ley el año pasado y su reglamentación a principios de este año, obviamente generó, digamos, expectativas favorables al sector industrial. El pliego provisorio que se publicó y que está ahora en periodo de observación, entendemos que incumple la ley en algunos aspectos. Eso ya está, lo hemos puesto de manifiesto, por lo tanto estamos expectantes para ver si el pliego definitivo, que saldrá el mes próximo, en el mes de julio, corrige todas estas imperfecciones o errores o incumplimientos de la ley, y en ese caso, digamos, va a haber un espaldarazo fuerte a la actividad de generación con contenido nacional. Esperemos que así sea para desarrollar todo el potencial argentino, para levantar fábricas, para generar puestos de trabajo y para que la Argentina despegue en un tema donde la naturaleza le ha dado la oportunidad. Exactamente, tenemos el recurso natural, tenemos el recurso humano y tecnológico, así que hay que desarrollarlos todos en paralelo. Vamos a escuchar a un economista, Roger, quien nos habla acerca del estudio que ha realizado su tesis magistral, donde acabadamente indica sobre las posibilidades que tiene Argentina en el caso de desarrollar su industria energética renovable y, por supuesto, a partir de ahí, la energía renovable. No nos olvidemos que tenemos una enorme posibilidad para hacer viable esto. Se necesita algo que no tenemos, decisión política. Y la decisión política va acompañada del estímulo económico. Si logramos juntar lo que la naturaleza nos dio en cuanto a las posibilidades, más la decisión política, el estímulo económico y la capacidad que tenemos en cuanto a industriales, en cuanto a formación de cuerpos técnicos para desarrollar, pues tendríamos una enorme posibilidad de despegar, de generar mano de obra genuina, de tener una industria formidable. Es una gran oportunidad. ¿La sabremos aprovechar? Es un momento de recesión industrial en el orden mundial, quizá también en el orden nacional. En este panorama, ¿la industria de las renovables es una oportunidad? Sí, tiene una gran oportunidad, básicamente por coyunturas que hay, coyunturas a nivel internacional en lo que hace a los cambios en la forma de producir energía, el avance de las renovables que hay a nivel mundial, los jóvenes que son las tecnologías y las capacidades que tiene el país fundamentalmente, porque tiene capacidades industriales
y un recurso eólico como prácticamente no tiene igual en el mundo, si juntamos esos dos elementos con una política pública adecuada, puede significar una palanca, un impulso muy grande a la industria nacional y la generación de capacidades genuinas que, bueno, para los próximos 20 o 30 años signifiquen ventajas competitivas para el país. Mientras el sector sigue pidiendo políticas públicas para alentar el crecimiento, para estimular el crecimiento, el resto del mundo sigue empeñado en hacer y nosotros podemos perder el tren. Bueno, sí, básicamente, como les decía, esta coyuntura mundial está asociada a una curva de desarrollo de tecnologías, a una ventana de oportunidad, para ser específico, que como tal tiene un periodo de vida. En el momento que, digamos, las tecnologías avancen a un nivel que requieran niveles de capitales, patentes y demás que el país no pueda acceder, vamos a quedar afuera y nos va a quedar solo la ventaja comparativa, el viento. Y si nosotros perdemos la oportunidad de utilizar la industria, vamos a estar perdiendo la mayor parte de la mano de obra que se puede generar, que tiene que ver con la industria, no tanto con la explotación del viento como forma de generar electricidad. Como estudioso, si te lleváramos a 30 años futuros, ¿cómo te gustaría ver la Argentina? Bueno, en estos términos me gustaría pensarla que se desarrolló una política pública que permitió el despegue del sector, y siendo que el viento es un recurso que está bastante democráticamente distribuido en el país, permitiría un desarrollo territorial mucho más amplio, particularmente en la Patagonia o provincias que no tienen otros recursos, lo cual podría generar derrames tecnológicos que permitirían una mayor federalización del país y el desarrollo de nuevas capacidades. O sea, me gustaría encontrarme con un país con más energías renovables, que ha hecho una transición exitosa hacia ellas como fuente principal, no única, de generación de energía, y con capacidades industriales locales asociadas. Por la calidad del recurso eólico y también del solar, Argentina podría estar, si desarrollara eso, entre los primeros países del mundo en poco tiempo. Sí, básicamente Argentina tiene un recurso eólico que equivale prácticamente 80 veces la capacidad de generación eléctrica que tenemos hoy día. Y un recurso solar importante también. Yo hago énfasis en el eólico porque Argentina tiene capacidades industriales en el eólico y no así en lo solar. Y si tuviéramos que competir con recursos natural, digamos, no podemos competir, por ejemplo, con los desiertos africanos o con Asia, con Oriente Medio. Creo que la oportunidad central está en lo eólico, pero la solar también ofrece oportunidades para desarrollar esquemas más distribuidos en un esquema mixto que ya no sea tan, digamos, basado en grandes infraestructuras, sino que las casas tengan, por ejemplo, celdas fotovoltaicas que permitan generar electricidad e inyectar en el mercado eléctrico. Cuando hablamos también del desarrollo de la energía, estamos hablando de una cuestión social, no solo de una cuestión industrial. Y es muy importante que nuestra audiencia también observe esto. Estamos hablando de mano de obra genuina, de puestos de trabajo genuinos, de una cuestión social. Sí, bueno, por un lado está la cuestión más obvia, que es la cuestión del empleo, pero también está la cuestión tecnológica, como les decía, porque si hoy no desarrollamos las tecnologías renovables y los medios de almacenaje y distribución asociados a ello, el día de mañana vamos a tener que importarlos, lo cual va a implicar repetir viejos problemas sociales del país que han tenido que ver con la restricción interna, los déficits de balanza de pagos y demás. Pero además, en un esquema distribuido de generación, podría tener mucho más derrames de generación de empleo y de bajar costos de energía para todos los ciudadanos que en los esquemas actuales, porque si uno puede generar su propia electricidad y vender los excedentes, también generaría ingresos y generaría esquemas, si se quiere, más democráticos de producción y consumo de energía. La última pregunta que vamos a hacerle es en referencia a Vaca Muerta, porque se habló mucho, se insistió mucho que la llave del éxito era abrir la caja de Vaca Muerta. Bueno, ¿esto es posible? ¿La llave del éxito de Argentina está ahí o no? No, yo creo que es un recurso más. Y le cito a Galluccio, el gas de Vaca Muerta debería asegurar el proceso de transición del petróleo a las energías renovables. Él lo dijo en una conferencia de ITBA. Yo creo que el petróleo de Vaca Muerta es más importante para Argentina en vista de su producción agrícola. Toda la producción de la agricultura moderna está basada en el petróleo. La realidad es que comemos petróleo, no cereales o vaca. ¿Por qué viene esto? Bueno, porque la relación entre, para producir una caloría de carne de vaca, por ejemplo, se precisan 15 calorías de petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, quemar el petróleo o el gas para generar electricidad es irracional,
porque bueno, la base de buena parte del empleo del país depende de la agricultura, y si nosotros nos quedamos sin ese recurso, exportándolo o usándolo para generación eléctrica, nos estamos generando un problema para el día de mañana en lo que es la base de buena parte de la economía del país. Estas notas que estamos compartiendo las obtuvimos en la Facultad de Ingeniería de la UBA, cuyo decano, el ingeniero Salgado, conversó con nosotros refiriéndose a algo que había sostenido el Día del Ingeniero, que se celebra justamente cuando Huergo obtiene su título de ingeniero y es el primer ingeniero del país. Entonces le preguntábamos a Salgado acerca de estas palabras en las que Argentina tiene posibilidades, tuvo ingenieros que advirtieron y que dijeron, miren, en esta situación podemos desarrollar todo un plan hídrico, pero lo dijeron hace más de 100 años y ese plan hídrico recién pareciera que va a implementarse ahora. Y otro investigador que dijo, para no tener conflictos con el agua que viene así, podemos implementar este sistema. Pero también lo dijo hace más de 100 años. ¿Qué nos pasa a los argentinos a veces? Bueno, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Decano, nuevamente abriendo las puertas de la facultad para un evento donde los industriales se encuentran para conversar acerca de las posibilidades de la eólica ante una crisis generalizada en el orden mundial y nacional. Lo escuchamos comentar que la Argentina con Huergo había diseñado algunas obras que todavía aún no han sido ejecutadas. Nos gustaría que nos comentara eso para compartirlo con la audiencia. No, el tema, lo que yo comentaba es lo siguiente. En la oportunidad decía del Día de la Ingeniería, que fue el día 6 de junio pasado, ese día es en conmemoración de cuando el ingeniero Huergo se recibe ingeniero, el primer ingeniero argentino, el 6 de junio de 1870. En 1890 había presentado un proyecto, Huergo, que era el proyecto de un canal que unía Córdoba con el Paraná, para transportar cargas y demás, y resulta que han pasado 130 años y la Universidad de Córdoba está poniendo sobre discusión nuevamente hacer un canal ahora, que es un canal muy similar al que había diseñado Huergo hace 130 años. Entonces yo lo que me preguntaba al comienzo del ciclo de hoy era, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Porque hace 130 años eran argentinos como nosotros y descendientes casi todos de inmigrantes, algunos nativos y demás, y no es tan distinto, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos tanto tiempo y no arrancamos y no nos salimos? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo mientras lo escuchamos. Sí, yo tengo mi propia opinión, o sea, yo creo que lamentablemente las discusiones muchas veces vanas nos llevan a desviarnos de las cosas, ¿no es cierto? O sea que no podemos avanzar porque trastabillamos una y otra vez con problemas de divisiones, de que esto no me gusta porque quién está, quién sos, quién no sos y demás, pero es muy complicado. Yo también vi bastante de ameguino con respecto a soluciones de problemas de inundaciones, por ejemplo en el río Salado, cosas que se dieron hace 3-4 años en Argentina y también tenían soluciones en la década del 80, en el año 1800, y bueno, y nada, y quedó ahí. Es complicado, o sea, bueno, pero estas charlas justamente enriquecen eso y bueno, y hace falta capacidad, hace falta capacitación, hace falta educación, tecnología, innovación, tantas cosas que tenemos que trabajar mucho. Sí, hay que trabajar mucho y como usted decía también, la Facultad de Ingeniería de algún modo es una fábrica de fabricadores. No es fábrica, no es una fábrica, sino que yo decía que la Facultad de Ingeniería está directamente relacionada con la industria, o sea, es a donde van los industriales en definitiva, ¿no es cierto? Eso es así. Y ahora sí, nuestros minutos de la columna, en la opinión del ingeniero David Cohen, que desarrolla un tema energético. Bueno, hoy vamos a hablar algo de las distintas repercusiones que hay
en relación a la cuestión energética. Las repercusiones de tipo global y cómo la ausencia de un plan energético consensuado por los distintos actores, si bien es muy difícil en nuestra sociedad consensuar, pero no imposible, vemos que empiezan a aparecer las distintas soluciones muy al estilo nuestro. Es decir, algunos hablan de canjear alimentos por combustible y otras soluciones más. Indudablemente la ausencia de un programa que abarque y contemple los intereses de los distintos sectores va a ser muy difícil lograr en forma sustentable un autoabastecimiento con una reducción progresiva del costo. Por ahora todo lo que hay gira en torno del gas y el petróleo. Indudablemente la política de costos, de precios de la energía impuesta por la actual conducción se orienta más gradualmente a la disminución real del consumo. Es decir, se orienta hacia un uso más racional de la energía. Esto en los títulos. ¿Qué significa esto? Nosotros, para balancear la oferta y la demanda energética, el mercado energético, matriz energética, como la querramos llamar, ya hemos dicho, pero bueno, lo vamos a repetir en esta coyuntura, trabajamos sobre la oferta, sobre la demanda. Para trabajar sobre la oferta todavía no hay ningún proyecto de largo aliento, salvo la supuesta bala de plata que es Vaca Muerta. Entonces tenemos que trabajar sobre la demanda. Sobre la demanda hay dos componentes. Uno, uso racional de la energía, para lo cual se necesita incorporación de tecnologías y una conducta y una conciencia social que haga proclive a la sociedad a adoptar tales políticas. Y el comúnmente utilizado, que es el precio de energía. La gran forma de reducir el consumo de energía es a través del precio, de modo tal que aumentando el precio se reduce el consumo. De ese modo vamos a ir balanceando en parte el costo de ese desequilibrio que hay entre oferta y demanda. El precio, ha habido algunas cautelares, pero indudablemente la política de precios y de precios altos, iniciada hace un par de meses, es una política que indudablemente se va a tener que mantener, habida cuenta de que la devaluación va a ir quitando valor a los precios actuales. Entonces, si pretendemos mantener los precios actuales con el poder adquisitivo en dólares para las empresas, para los distintos actores, indudablemente el precio va a tener que seguir aumentando inevitablemente, de modo tal de ir restringiendo la oferta que no tenemos. El país es una máquina alimentada con energía. Si no hay energía, esta debe ser, indudablemente, la máquina se debe ir parando. La fuente de energías renovables en general, muy buena solución en muchas partes del mundo y lo será en algún momento también acá. Las fuentes de energías alternativas siempre son vectores, es decir, de baja eficiencia o de relativamente baja eficiencia. Hoy una celda fotovoltaica puede estar transformando un 18% de energía solar en eléctrica. Es decir, necesitaría grandes superficies de paneles para sustituir la fuente de energía que llega a través de una conexión, es decir, por cable, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es decir, yo tengo que tener en cuenta, además, si yo necesito preservar o reservar. Hay ciertas cuestiones de logística en donde su utilización es imprescindible, pero debemos tener en cuenta que lo más importante está en el adecuado aislamiento térmico, si no necesitaría muchísimas más celdas fotovoltaicas imposibles de sostener en el ámbito de una vivienda. Y las noticias que nos brinda el Sindicato de Expendedores de Combustible.
Un tema que tienen implementado aquí desde hace años y que creo va en aumento es lo de la capacitación al personal en la misma mutual. Claro, bueno, agarrando un poquito el tema anterior, nos abocamos siempre por intermedio de la mutual a capacitar a todos los trabajadores y los compañeros que no son trabajadores de la actividad y quieren incorporarse. Para nosotros es muy importante que los compañeros antes de empezar a trabajar hagan los cursos de capacitación, porque tampoco es tan sencillo trabajar en una estación de servicio. No nos olvidemos que estamos trabajando con combustible, con componentes tóxicos, nos podemos prender fuego en cualquier momento, entonces hay que estar capacitado para manejar los combustibles. Gracias a Dios tenemos un equipo muy bueno en la Mutual 27 de agosto, en la calle Alsina, donde capacitamos todos los días y se hacen cursos de capacitación, ya sea de playa, de minimercado, de encargado, a todos los trabajadores y compañeros que quieran ingresar a la actividad del rubro nuestro. Ese es un dato importante. Quiere decir que si algún televidente en estos momentos está sin trabajo y está buscando la posibilidad de insertarse en el mercado, puede hacer un curso, capacitarse y esperar una oportunidad en alguna estación. Es la idea que tenemos. Nosotros capacitamos en la Mutual 27 de agosto gratuitamente. La gente puede ir al CINA al 2072, anotarse para los cursos. Son gratuitos, tienen una duración de 3 o 4 meses y con la posibilidad que salen con un título de la Mutual y del Ministerio de Trabajo y nosotros los metemos en una bolsa de trabajo y en cuanto podemos conseguir algo o existe la posibilidad, muchos compañeros ya salen con una posibilidad de trabajo desde cuando terminan el curso realizado. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Nos estamos yendo, nos encontramos dentro de 7 días. Qué programa fuerte, ¿no? Bueno, vamos a encontrarnos para seguir pensando en esto de la energía y las posibilidades que nos brinda en un país tan maravilloso y tan descuidado por nosotros mismos. Nos encontramos dentro de 7 días. Hasta entonces. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.